Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te pido, Señor, que tu Espíritu nos hable por medio de tu palabra. Dinos, Señor, lo que nos hace falta escuchar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dirá que sí. Un hombre de unos 65 años se había enamorado de una muchacha de 25 y le querían proponer matrimonio, pero decía, ¿será que me va a aceptar o no? Y se puso a hablar con uno de sus amigos y le dijo, ¿crees que me dirá que sí si le digo que tengo 45 años? Su amigo lo miró y le dijo, yo creo que más bien te dirá que sí si le dices que tienes 90. Obviamente la muchacha solo lo quería por una cosa, que era su dinero, ¿verdad? La palabra sí es una palabra tan corta, pero tan importante. El hombre que le propone matrimonio a una mujer, luego espera que diga que sí. Esas dos letras son las más importantes para él, las más importantes del mundo. Una persona que ha estado sin trabajo por mucho tiempo y luego se postula a un puesto, lo único que quiere es recibir esa llamada, que le digan, sí, lo hemos aceptado. Esas dos letras son las más importantes del mundo. Pero hay un sí que es el más importante de todos. Y es el sí de Dios. ¿Quieres que Dios te diga que sí? Hoy vamos a ver cómo nos dice Dios que sí. Y la respuesta se encuentra en 2 Corintios 1, del 18 al 22. Así que pueden buscarlo conmigo en la Biblia o lo pueden leer en pantalla. 2 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 22. Dice así: pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ahora, estos versículos que hemos leído se encuentran en medio de una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Por eso se llama Corintios, es su segunda carta, 2 Corintios. Y en esta sección, él les está explicando algo. Inicialmente había pensado ir a visitarlos, eran sus planes. Les había dicho, sí, voy a ir a verlos. Pero sus circunstancias cambiaron y él no pudo ir. Entonces el sí que Pablo les había dicho, sí, voy a ir a verlos, se tuvo que convertir en un no. Y por eso algunos de los corintios que no querían a Pablo lo acusaban de inconstante. Y decían, ya ven cómo es Pablo, que un día dice que sí y al otro día dice que no y no cumple su palabra. Y entonces esta sección que hemos leído es la respuesta de Pablo. Él dice, aunque haya tenido que cambiar de planes, hay una cosa que nunca cambia. Los planes de Pablo pueden cambiar, pero lo que nunca cambia es el Evangelio. Este mensaje de salvación por medio de Jesucristo siempre es el mismo y siempre es el sí de Dios. Pablo les había dicho que sí los visitaría y luego tuvo que decirles que no. Pero el sí que Dios nos da en Cristo nunca se convierte en un no.
siempre es sí. En otras palabras, Dios es fiel. Él no varía, Él no cambia. Dios no nos dice una cosa hoy para luego decir otra cosa mañana. Cuando promete algo, siempre lo cumple. En Corinto, donde estaba la iglesia de los corintios, la gente adoraba a muchos dioses paganos. Y esos dioses paganos eran muy variables. Todo el mundo vivía atemorizado de que de repente el día de mañana podrían levantarse y uno de sus dioses se habría enojado y podría haberles mandado una inundación o un incendio o algún otro desastre, porque sus dioses no eran predecibles, eran muy volubles, como cualquier ser humano. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Las reacciones de Dios son justas. Dios no es inestable. Es más, todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. En otras palabras, todas sus promesas se cumplen en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Quiero que regresemos por un momento a los años antes de que Jesús viniera. Dios había hecho muchas promesas. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Él prometió que iba a venir un descendiente de la mujer, simiente de la mujer, que destruiría el poder de la serpiente, que le pisaría la cabeza. Esa promesa colgaba en el aire. Dios le había prometido a Abraham que por medio de sus descendientes vendría bendición para todas las naciones. Y esa promesa colgaba en el aire. Y Dios le había prometido a David que un descendiente suyo iba a reinar para siempre en perfecta justicia y paz, y esa promesa colgaba en el aire y se había tardado. Habían pasado miles de años en realidad desde que se hicieron algunas de esas promesas. Y sería fácil decir, ¿será que Dios las va a cumplir? ¿Será que ya ese sí se ha convertido en un no? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa? Seguramente algunos decían que ya no era posible, no se iba a dar. Veían cómo el enemigo destruía tantas vidas y decían, no, ¿cuándo va a llegar el que le va a pisar la cabeza? Veían tanta injusticia en el mundo y decían, ¿dónde está este rey perfecto que va a reinar? Veían cómo Dios parecía solo estar trabajando con Israel y las demás naciones estaban perdiéndose cada día más y decían, ¿dónde está esta bendición para todas las naciones? Hasta que llegó Jesús. Y en Jesús, todas esas promesas se convirtieron en sí. En Jesús, todas esas promesas se cumplieron. Y Jesús es el gran sí de Dios a la promesa de destruir el poder de Satanás. Jesús es el gran sí de Dios a la promesa de traer bendición a todas las naciones. Jesús es el gran sí de Dios a la promesa de que iba a venir un rey justo y perfecto para gobernar sobre todos. Y esa invitación está para todos. Ahora, un día Jesús va a regresar para reinar física y visiblemente sobre la tierra durante el periodo que llamamos el milenio, que se describe en el libro de Apocalipsis. Pero Él ya está reinando en la vida de sus seguidores. Y si tú conoces a Jesús, tienes un rey justo, un rey perfecto para ti. En Jesús todas las promesas se convierten en sí. Pero esas son solamente algunas de las promesas que Dios ha hecho. Dios también nos promete, nunca te dejaré. ¿Alguna vez te sientes solo, abandonado? Pero Dios promete nunca dejarte, y esa promesa se cumple, se convierte en sí en Jesús. Entonces, si tú sientes que Dios se ha alejado, mira hacia Jesús, confía en Él, porque la presencia de Dios con nosotros está en Jesús. Uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros.
Entonces la presencia de Dios con nosotros se manifiesta por medio de la fe que tenemos en Jesús. Esa promesa es sí en Jesús. Dios también te promete: busca primero mi reino y lo demás será añadido. Entonces, si tienes alguna necesidad de comida, de ropa, de vivienda, esa promesa también se cumple en Jesús. Confía en Jesús y entrégale tus propósitos para tu vida, y entonces verás su provisión. Verás que Él provee. Puedes pedirle confiadamente a Dios lo que tú necesites, y esa promesa se convierte en un sí por medio de Jesús. Todas las promesas de Dios son sí en Jesús. Es también por Jesús que nosotros damos el sí a Dios. Dios nos dice que sí a nosotros en Jesús, y nosotros también tenemos que decirle que sí a Dios. Dice la Biblia en el pasaje que leímos: así por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Es interesante que la palabra amén es la misma en casi todos los idiomas. Es una de las palabras más universales que existe, la palabra amén. Todos lo decimos, pero a veces no sabemos lo que significa. La palabra amén es una afirmación de la verdad. Estamos diciendo: esto es cierto. Entonces, por ejemplo, cuando al final de nuestra oración decimos amén, estamos diciendo: Señor, lo que te acabo de pedir lo hago con sinceridad y en verdad. Estamos declarando la veracidad, la confiabilidad, la verdad de lo que hemos dicho. Y de la misma manera, cuando decimos amén a Dios por medio de Jesús, estamos diciendo: sí, lo que tú me dices es cierto. Sí, Jesús es la verdad. Sí, lo creo. Es una declaración de fe. Estamos diciendo que Dios dice la verdad. Para todos los que confían en Cristo, las promesas de Dios son sí. Pero si lo rechazamos, entonces vamos a enfrentar el no de Dios. Encontramos el sí de Dios en Jesús. Si rechazamos a Jesús, solamente vamos a encontrar un no. Si le decimos que no a Dios, Él nos va a decir que no a nosotros. Si rechazamos a Jesús, ya no hay ninguna otra manera de acercarnos a Dios y de estar bien con Él. Pero cuando le decimos que sí, recibimos mucha seguridad, porque Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Somos ungidos con el Espíritu Santo. Somos sellados con su presencia. La presencia del Espíritu Santo nos guiará por la vida y nos llevará al otro lado de la muerte hasta la eternidad. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que todas las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. Y Gálatas 3:2 nos dice que recibimos al Espíritu Santo en el momento en que aceptamos el Evangelio. Cuando creemos de verdad, de corazón en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos sella. Cuando compré la casa donde ahora vivo, tuve que llevar un cheque a la inmobiliaria para garantizar la compra de la casa. Y ese cheque se depositó, y algunos días después se hizo el cierre de la casa. Tan pronto yo di ese cheque, entonces ya la inmobiliaria no podía venderle la casa a otra persona. Ya ese cheque garantizaba que iba a ser mía, aunque no había pasado a mi posesión todavía. Pero era la garantía, era el depósito de que sí lo iba a obtener. Y es lo mismo con el Espíritu Santo en nosotros. Todavía no estamos en el paraíso. Todavía no hemos recibido nuestros cuerpos glorificados, que no se van a enfermar, que no van a morir, que no van a poder ser tentados. No hemos recibido eso, pero tenemos el depósito del Espíritu Santo. Y su presencia en nosotros es la garantía de que todo eso lo vamos a poder tener después también. Pero hay una cosa más que debemos aprender. Si Dios es fiel, si Dios cumple su palabra, entonces nosotros también debemos aprender a ser fieles. Jesús dijo: cuando digan que sí, que sea realmente sí.
Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Debemos imitar a Dios en su sinceridad y honestidad. En lugar de andar con rodeos o tratar de sacar ventaja con medias verdades, seamos íntegros en lo que decimos. No prometamos lo que no vamos a cumplir. No engañemos a los demás, porque todo engaño y toda mentira es del diablo. Entonces, cuando nosotros mentimos y engañamos a los demás, nos convertimos en cómplices de Satanás. Y Satanás no es un buen compañero. Él no trae cosas buenas a nuestra vida. Ahora, en el pasaje que leíamos al principio, el apóstol Pablo estaba defendiendo su cambio de planes. Había tenido que cambiar su itinerario porque cambiaron sus circunstancias. Y en ese caso fue inevitable. Él no tenía ninguna intención de engañar, no había mentido porque fue su intención hacerlo, no era manipulador. Simplemente se le había hecho imposible cumplir con lo que había dicho anteriormente. Y eso nos pasa a veces a nosotros. A veces de todo corazón decimos que vamos a hacer algo y a la hora no podemos por razones de fuerza mayor. Y somos humanos y no conocemos el futuro. Cuando eso sucede, no es una falta de honestidad o de sinceridad. Pero lo maravilloso para nosotros es que eso nunca le pasa a Dios. Dios nunca promete algo sin saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Aunque nosotros a veces fallamos con sinceridad, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero eso nunca pasa con Dios. Todas sus promesas son sí y amén en Jesús. Entonces quiero terminar haciéndote dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿vives seguro en el sí de Dios? En otras palabras, te has entregado a Jesús, has puesto tu confianza en Él. Es Él tu Señor y Salvador. Si Jesús es tu Señor y tu Salvador, entonces tú sabes que todas las promesas que Dios te ha hecho son sí y se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir. La segunda pregunta que te hago es esta: ¿eres tan sincero como lo es Dios? Si dependes de la sinceridad de Dios porque confías en Él, puedes también ser digno de confianza tú. Cuando dices algo, lo cumples. ¿Puede la gente confiar en ti así como tú puedes confiar en Dios? Si seguimos a un Cristo que es tan digno de confianza y en quien todas las promesas de Dios son sí y amén, entonces también nosotros debemos ser dignos de confianza. Y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y que no le demos cabida al diablo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la seguridad que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque en Él todas tus promesas son sí y son amén. Padre, ayúdanos a confiar, a tener esa seguridad. Y ayúdanos también a aprender a ser confiables como lo eres tú. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.